estudio lo hizo con 8 casos clínicos patológicos durante 11 años, en donde describe una entidad llamada encefalopatía subcortical crónica progresiva, que consistía en la atrofia de la sustancia blanca, principalmente de los lóbulos frontales, temporales y occipitales. Todo esto se daba gracias a la degeneración aterosclerótica cerebral, que se manifestaba clínicamente con deterioro intelectual gradual y signos focales como afasia, hemianopsias, hemiparesias y pérdida hemisensorial. Estos casos que él reportó fueron en personas que tenían las edades entre los 50 hasta los 72 años, con un curso progresivo más o menos de 10 años de la enfermedad, pero la causa de la muerte de estos pacientes era una causa secundaria, más no propiamente la enfermedad. Ya en 1902 Alois Alzheimer revisó los estudios que había realizado Vince Wanger en 1894 y realizó una descripción de casos en la que, además de encontrar una severa enfermedad aterosclerótica de los grandes vasos, nota también una asociación y una afectación de la vasculatura, tanto que la que irriga los ganglios basales y el bulbo raquídeo. En este estudio microscópico, él demostró unos focos ateroscleróticos localizados que no solo se encontraban en la sustancia blanca, sino que también lo podíamos encontrar en la corteza y en los ganglios basales. Esto con proliferación glial difusa reemplazado por tejido neuronal reemplazado por tejido fibrótico. Aquí, Alzheimer concluye que esto se trata de una entidad clínico-patológica que cursaba con demencia, a la cual denominó enfermedad de Binswanger. Bueno, los años pasaron y muchos autores trataron de revisar las descripciones realizadas por Vince Wanger, y no fue sino hasta 1962 hasta que Olszewski, un autor moderno, redefinió esta enfermedad como una encefalopatía aterosclerótica subcortical, como áreas de múltiples infartos con áreas difusas de desmielinización secundaria a aterosclerosis en la vasculatura que irrigaba el área subcortical. Listo, bueno, ya hablando de la definición de esta enfermedad, la enfermedad de Binswanger, también llamada demencia subcortical progresiva o leucoencefalopatía subcortical aterosclerótica, que fue el nombre que recibió gracias al segundo consenso español que se hizo acerca de demencias, es un tipo de demencia vascular que afecta el territorio subcortical a causa de isquemia que lleva a lesiones de la sustancia blanca. Eh, este tipo de demencia, pues la enfermedad de Binswanger hace parte de todas las demencias vasculares. Las demencias vasculares son trastornos neurocognitivos mayores y son la principal causa de demencia no degenerativa. Aquí lo que le va a pasar a los pacientes es que van a tener una disminución adquirida de dominios cognitivos como atención, memoria, función ejecutiva, lenguaje, capacidad visoespacial y disminución adquirida de la independencia funcional. Bueno, ya hablando de la epidemiología, tenemos que las demencias vasculares son la segunda causa de todo el tipo de demencias después de la enfermedad de Alzheimer, alrededor del 30%, donde la mayor morbilidad se presenta en Asia y en países en desarrollo. Pero algo para tener aquí en cuenta es que las estimaciones se complican por la prevalencia de demencias mixtas, es decir, que a menudo se están viendo comúnmente demencias que acompañan pues de demencia vascular y de enfermedad de Alzheimer. Es decir, que es muy raro ver una demencia vascular pura. Se lo observan menos del 15% de los casos. Ya hablando propiamente de la enfermedad de Binswanger, que es una de las causas de demencias vasculares, hace parte entre el 1% y el 7.5% de las causas. Afecta tanto a hombres y a mujeres por igual y afecta a personas entre los 50 y 59 años en un 38% y entre los 60 y los 69 años en un 45%. Debemos tener en cuenta que los principales factores de riesgo para presentar esta enfermedad es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, teniendo en cuenta que en todos los pacientes, pues en el 90% de los pacientes que tienen enfermedad de Binswanger sufren de hipertensión arterial. En sí no hay como una epidemiología concisa aquí en Colombia sobre enfermedad de Binswanger, sí sobre las demencias vasculares, pero pongámonos a pensar,
Si 4 de cada 10 colombianos sufren de hipertensión arterial, donde el 60% no saben que sufren de esta patología, y 3 de cada 100 pacientes de personas colombianas sufren de diabetes mellitus, debe ser un rango muy alto que las personas pueden estar sufriendo por esta enfermedad. Listo. Ya para entender la etiología, entonces, esta demencia se diferencia de otro tipo de demencias. ¿Por qué? Porque es causada por una isquemia cerebral. Es diferente a otras demencias que son causadas por proteinopatías neurodegenerativas subyacentes. El problema es que la relación temporal entre el evento isquémico causante del deterioro cognitivo posterior puede ser sutil o puede pasar por desapercibido. Los factores de riesgo que me van a desencadenar esta enfermedad son hipertensión arterial, como lo mencioné anteriormente, en un 90% de los pacientes que sufren de esta enfermedad, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemia y fibrilación auricular. Lo que me van a llevar es a producir una enfermedad cerebrovascular causándome una lesión, la cual me va a generar la alteración resultante de las redes cognitivas, lo cual culmina en una demencia vascular. Hay que tener en cuenta, y algo muy claro, y además que se presenta mucho en el departamento de Antioquia, es que la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer coexisten, como lo dije anteriormente. Es muy raro ver que haya un caso de demencia vascular pura. Frecuentemente coexisten, ya que la disfunción cerebrovascular puede potenciar la patología de la enfermedad de Alzheimer, y los cambios patológicos de la enfermedad de Alzheimer pueden igualmente inducir a disfunción vascular. Otra causa, pues otras etiologías aparte de la hipertensión arterial que también se ha observado que pueden producir enfermedad de Binswanger, tenemos la angiopatía amiloide, CADASIL, PXE, que es pseudoxanthoma elasticum, que es una enfermedad hereditaria progresiva caracterizada por lesiones vasculares debido al acúmulo de fibras elásticas anormales mineralizadas en estos tejidos, que suelen ser depósitos de calcio y depósitos de minerales. El síndrome antifosfolípido, policitemia, dislipidemia severa, hiperglobulinemia y neoplasias que llevan a estados de hipercoagulabilidad. Listo. Ya para entender la fisiopatología, entonces debemos tener en cuenta que esta enfermedad va a afectar es a la sustancia blanca. Entonces, principalmente a la sustancia blanca periventricular, a lo que queda alrededor de los ventrículos. Una de las partes más pues, que puede afectarse es la cápsula interna, como lo podemos observar en esa imagen. Obviamente va a haber un respeto por los ganglios basales, ya que estos hacen parte del tejido cortical. Listo. Bueno, para entender pues, acerca de la fisiopatología de esta enfermedad, debemos como dar un recorder sobre la irrigación, que hace parte de la zona periventricular. La zona periventricular, hay muchas teorías que me dicen que arterias precisamente la irrigan. Una de ellas son las ramas corticales superficiales y ramas del plexo de la pía madre, las cuales se internan y llegan hasta la sustancia subcortical, en donde hay una escasa donde pues forma ramas escasas colaterales y pueden acercarse a la proximidad de las paredes ventriculares, es decir, que es una zona muy vulnerable para sufrir isquemias, como lo vamos a ver más adelante. Otra parte que se ve afectada, es porque hay otra teoría, la cual nos dice que la sustancia periventricular es irrigada por la limitada irrigación que tiene a nivel del área ventricular, es decir, las arterias que me van a irrigar los ventrículos, es decir, la coroidea posteromedial, la coroidea anterior, que son las principales arterias que me irrigan los ventrículos. Se dice que salen ramas pequeñas para irrigar esa zona periventricular, pero es un área muy vulnerable para presentar daño, dado su escasa irrigación directa y colateral, ya que más o menos, como podemos observar en la imagen, esa distancia entre la arteria y la zona periventricular se encuentra separada por 3 a 10 milímetros de pared ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese compromiso de las arterias por aterosclerosis conlleva que genere una isquemia crónica de la sustancia blanca por limitación del flujo sanguíneo. Como lo dije anteriormente, es muy raro
que apenas haya pues el daño isquémico, empiezan a aparecer los síntomas. Pues el tiempo suele pasar por desapercibido, puede ser muy sutil. Y lo que me va a generar es que haya una desmielinización difusa con posterior pérdida axonal y una dilatación del espacio perivascular. Listo. Otras causas que me pueden llevar a esta enfermedad, pues a isquemia precisamente, son la depresión del gasto cardíaco, es decir, si el paciente tiene antecedentes de falla cardíaca o una arritmia, una infección o cualquier otra, puede hacer que me disminuya el flujo, y como estas partes son su irrigación es tan escasa, está más susceptible a recibir isquemias. Secundario a la hipoxia, hay un reclutamiento de macrófagos y activación de la microglía. Estos lo que me van a generar es que hay una liberación de radicales libres y proteasas para hacer una remodelación de los vasos afectables. Pero ahí, en vez de hacer un bien, lo que terminan haciendo un mal. ¿Por qué? Porque esos radicales libres van a generar un daño directo a los vasos, en donde afecta a la lámina basal y a las uniones proteicas, lo que genera una oclusión y estrechez de los vasos sanguíneos, lo que conlleva posterior pérdida o lesión de la mielina. Como lo dije anteriormente, el 90% de las personas que sufren de esta enfermedad suelen ser hipertensos. ¿Qué es lo que pasa? En pacientes hipertensos tienen un mayor riesgo de isquemia en dichas zonas de la sustancia blanca, e incluso en episodios moderados de hipotensión, debido a la presencia de microangiopatía cerebral hipertensiva y al hecho de que la autorregulación del flujo cerebral en sujetos hipertensos queda totalmente abolida, con niveles de tensión arterial más altos que en cualquier individuo que maneje una presión arterial más, pues, normal. De modo que esa disminución del flujo sanguíneo cerebral intermitente me va a llevar a que produzca más áreas de isquemia. Se han presentado dos hipótesis acerca de los infartos lacunares que se pueden observar y evidenciar en esta zona. Generalmente suelen ser bastantes de tamaño pequeño, como lo dice ahí, afecta a arterias menores a 225 micrómetros, y esa obstrucción se da gracias a lipohialinosis, y suelen ser asintomáticos. Y este es el tipo de infarto que se suele dar en pacientes hipertensos, en la que es más común. Mientras que también hay un infarto que es más extenso y suele ser sintomático y afecta arterias de 300 micrómetros, y estas suelen ser obstruidas por microateromas. Como lo vimos también en la etiología, los síndromes de hiperviscosidad, como la hipergamaglobulinemia, también hace que haya un enlentecimiento del flujo sanguíneo y haya pues lo que genera es que obstruye la luz de los vasos pequeños. También podemos darnos cuenta que en las resonancias magnéticas podemos evidenciar hiperintensidad periventricular. Esto debido a que hay un incremento de líquido, secundaria pues a toda esa atrofia perivascular y a la desmielinización que se da en esa parte de la sustancia blanca, lo cual estimula a más isquemia a este nivel, pues ya que, como lo he repetido, habitualmente esta zona está pobremente irrigada y mucho más en los ancianos. Listo, entonces ahora vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Aquí es importante tener en cuenta que los pacientes tienden a llegar como con quejas muy específicas. Dentro de estas quejas, entonces vamos a poder encontrar que ellos hablan que tienen una disminución de la memoria y de la atención. Ellos también cursan con cambios de humor, pueden tener lentitud del pensamiento y dificultad para hablar. El curso clínico como tal de la enfermedad va a ser muy variable. La mayoría de los pacientes tienden a presentar los síntomas en un periodo de tiempo de entre 5 y 10 años, y aquí va a haber una afectación de ambos sexos por igual. Inicialmente, ellos van a manifestar unos síntomas muy inespecíficos relacionados con la demencia, como lo son entonces estas alteraciones cognitivas y conductuales que lo mencionaba Sebas anteriormente, donde vamos a poder encontrar también, por ejemplo, abulia, que pueda estar asociado también con el compromiso de la memoria, la apatía, la desconexión con el medio, y también los pacientes pueden cursar con desorientación. Aquí hay un dato muy específico que nos lleva a hablar de una diferencia con la enfermedad de Alzheimer, ya que pueden haber unos signos y unos síntomas que podemos ver de un desarrollo mucho más temprano en la enfermedad de Binswanger en comparación de la enfermedad de Alzheimer.
que se van a presentar claramente de una forma mucho más tardía, como puede ser la alteración de la marcha y también el caso de la postura en flexión y la rigidez del tronco, ¿cierto? También aquí estas manifestaciones claramente van a estar dependientes de cuál es el área que se ve afectada por esta isquemia, donde vamos a poder encontrar que las lesiones más comunes se van a presentar en el lóbulo frontal. Entonces aquí va a presentarse básicamente una focalidad motorosensitiva, donde también vamos a poder encontrar unos síndromes piramidales que pueden llegar a ser uni o bilaterales de los miembros. También puede haber presencia de un daño subcortical. Este va a estar entonces directamente relacionado con una parálisis pseudobulbar. Y también vamos a poder encontrar casos de parkinsonismo, específicamente entonces parkinsonismo vascular e incontinencia específicamente relacionada con la vejiga espástica. Entonces, bueno, en cuanto al diagnóstico, nosotros entonces nos vamos a tener que guiar de las manifestaciones clínicas, entonces todas las manifestaciones que les estaba mencionando anteriormente, los factores de riesgo predisponentes que van a ser todas aquellas enfermedades que puedan tener cierto riesgo cardiovascular que ayuden al desarrollo de esa patología y también tenemos las características radiológicas. Las características radiológicas van a ser muy importantes en cuanto al diagnóstico, mas no van a ser un dato definitivo en cuanto a este en la enfermedad, debido a que las manifestaciones clínicas y la evaluación clínica va a ser fundamental para poder determinar si es esta enfermedad en específico o es otra. Entonces, para este diagnóstico vamos a utilizar entonces, por ejemplo, el mini mental, donde vamos a analizar entonces las funciones de memoria, de lenguaje y en general las funciones visoespaciales de los pacientes. En general, los pacientes tienden a no a estar en un rango normal en los resultados de estos test, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la evaluación cognitiva de Montreal, podemos ver que puede haber una disminución en este puntaje relacionada entonces con la afectación cerebral del paciente. También vamos a poder encontrar la resonancia nuclear de protones. Específicamente, entonces aquí lo que vamos a buscar es evaluar la distribución de N-acetilaspartato, que lo que es un indicador de la densidad y del metabolismo neuronal. Entonces, él va a ser muy específico cuando se disminuye y va a estar relacionado con unos cambios crónicos isquémicos que se dan en la sustancia blanca. Luego vamos a tener entonces la resonancia nuclear magnética y los cambios anatomopatológicos. Estos entonces vamos a poder encontrar esos cambios dentro de las estructuras normales, donde podemos encontrar lesiones irregulares, va a haber aumento del tamaño de los ventrículos y disminución del tamaño del cuerpo calloso. Va a haber una disminución del volumen de la sustancia blanca y podemos encontrar también palidez en áreas mielinizadas que alrededor contienen tejido sano. Claramente estas alteraciones y estas características van a estar guiadas por ese patrón isquémico de daño que se está dando en el cerebro. Aquí tenemos entonces una imagen de un paciente con la enfermedad de Binswanger, donde vemos una tomografía computarizada donde podemos ver las hipodensidades que se nos mencionaba anteriormente y en esta, que también es del mismo paciente, las hiperdensidades que se presentan específicamente en esas áreas centrales de los hemisferios que van a ser alteraciones muy específicas de los pacientes con esta enfermedad. Además, podemos encontrar unos biomarcadores. Entonces, ya les mencioné el N-acetilaspartato, que es relacionado entonces con esos cambios crónicos isquémicos. Vamos a tener además las metaloproteinasas y también la albúmina. Estos van a ser cambios que vamos a poder evaluar a nivel de líquido cefalorraquídeo y va a estar ligado entonces a una alteración en la barrera hematoencefálica, donde hay una alteración en cuanto a su permeabilidad y está permitiendo el paso de las proteínas. También tenemos la lipocalina 2. Este específicamente se ha identificado, es un biomarcador identificado recientemente, donde los niveles más altos se han visto en esta enfermedad y como tal es un oncogen, el oncogen 24p3 específicamente, que es una glicoproteína relacionada directamente con el daño de las unidades neurovasculares.
¿cierto? Entonces, como tal, este va a ser un indicador entonces de los pacientes con demencia vascular y en esta enfermedad van a estar mucho más aumentados en comparación de la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencias, en general demencias y demencias vasculares. Hablando ya sobre el diagnóstico diferencial, entonces primero vamos a tener la leucoencefalopatía progresiva multifocal. La diferencia más importante en este caso van a ser que las lagunas cerebrales van a estar ausentes. Además de esto, en cuanto a la clínica, podemos evidenciar que los pacientes van a cursar con alteraciones de la coordinación motora y también de la marcha. Y a esto le sumamos que tienen déficits del campo visual y también anomalías del lenguaje, características que no vamos a ver en la enfermedad de Binswanger como tal, sino que va a ser de esto. En el caso del CADASIL, específicamente va a tener un inicio mucho más temprano, durante la tercera década de la vida. Y como se mencionaba al comienzo de la epidemiología, esta enfermedad se va a cursar en pacientes de edad mucho más avanzadas, en la sexta y séptima décadas de la vida, lo cual nos permite un diagnóstico diferencial en cuanto a esto. Además, que le tenemos que sumar los antecedentes familiares que tenga el paciente de la enfermedad y también que cursan con migrañas. En el caso de la angiitis primaria del sistema nervioso, también se va a presentar en pacientes jóvenes y va a estar relacionado entonces con accidentes cerebrovasculares sin que haya ningún factor de riesgo vascular conocido, al menos que sea evidente. También aquí vamos a poder evidenciar unas lesiones que son multifocales y bilaterales que en comparación con nuestra enfermedad, obviamente aquí no va a ser un patrón tan específico, tan claro, sino que puede ser en cualquier ubicación. Y tenemos la vasculitis cerebral. La vasculitis cerebral entonces va a ser como tal un trastorno sistémico y como tal entonces nos va a llevar a unos síntomas sistémicos donde vamos a poder encontrar lo mismo, cefaleas. También se mencionaba que los pacientes pueden cursar con anemia microcítica inflamatoria y vamos a encontrar además la presencia de autoanticuerpos. Estos van a estar claramente ausentes en, en nuestra enfermedad, lo cual también nos permite entonces un diagnóstico diferencial. Para el tratamiento, realmente no hay un tratamiento como tal establecido. Eh, el correcto manejo de los pacientes, básicamente, va a ser el de la hipertensión arterial y el manejo en general de las comorbilidades que el paciente pueda presentar y esas patologías que tengan un riesgo alto de desarrollar o, bueno, de tener este riesgo cardiovascular. Entonces, cuando tenemos un manejo adecuado de la hipertensión arterial, esto nos va a permitir tener una mejor evolución de los pacientes, ya que con ello vamos a llevar entonces a que haya una disminución en esa probabilidad que tenemos de la presencia de isquemias crónicas en la sustancia blanca, perdón. También vamos a ver que va a tener como un menor grado de desarrollo de estas microangiopatías y vamos a controlar también algunas alteraciones cardíacas que se puedan relacionar con esto. Eh, y como tal va a llevar entonces como a la mejoría general del paciente, aunque obviamente no vamos a tener como una resolución como tal de la sintomatología, sino simplemente una mejora y una disminución en cuanto a la progresión de los síntomas. Aquí ese como un dato tenemos la estimulación cerebral en busca de angiogénesis y de neurogénesis. Específicamente entonces se denomina como una terapia de fotobiomodulación láser intracraneal, intracerebral, perdón. Y aquí esta está indicada específicamente para el Alzheimer. Pero entonces, estas terapias de fotobiomodulación láser, el objetivo que tienen es que ellas van a mejorar la función celular. Entonces, ¿esto cómo lo van a hacer? Entonces, lo que van a lograr es que haya un aumento del ATP por parte de las mitocondrias celulares. Va a llevar entonces a una reducción en cuanto a la inflamación que se presenta y va a promover la cicatrización de los tejidos. Esto van a ser características determinantes y fundamentales en el caso de nuestra enfermedad porque ayudan a que todas esas alteraciones que se han venido desarrollando se puedan manejar y se pueda como disminuir, ¿cierto?
Entonces, se encontró que, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, a los cuales se les asistió con este tratamiento, notaron que hubo una estimulación en cuanto a la angiogénesis y se recuperó cierta revascularización, o bueno, se dio cierta revascularización en algunos capilares. Además, también se logró o se mostró un aumento del 10 al 20% del volumen en cuanto al tamaño de los lóbulos temporales cerebrales, ¿cierto? Además, según los resultados del estudio, este proceso estuvo acompañado de una disminución de la demencia que cursaban los pacientes y también a la restauración de ciertas funciones cognitivas. Como tal, el pronóstico de los pacientes en cuanto a la literatura es escasa con respecto a esto. Esta enfermedad es progresiva y actualmente no existe una cura disponible. Básicamente todos los enfoques y todas las recomendaciones que se dan están basadas en cuanto a la hipertensión arterial, donde entonces, por ejemplo, con la AJA pautó unos guías de tratamiento en los pacientes que puedan tener este deterioro cognitivo vascular y básicamente el objetivo es todas las terapias que conduzcan al retardo de esa progresión en cuanto a las lesiones de la sustancia blanca que nos permitan reducir esos daños isquémicos que el paciente pueda presentar. Ya para concluir, entonces tenemos que la enfermedad va a tener diferentes características que nos permitan hacer una comparativa con otras enfermedades. En cuanto al diagnóstico, requiere de un enfoque multimodal donde podamos entonces analizar esas características que les mencionábamos en cuanto a la evaluación clínica, las pruebas de imagen y los biomarcadores, aparte de las comorbilidades. El tratamiento entonces, como al finalizar les estábamos diciendo, es básicamente el manejo de todas esas comorbilidades y que a pesar que no tiene cura, el objetivo entonces es retrasar esa progresión de la enfermedad y que con ello podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aquí tenemos la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir, abrir el micrófono.